a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Neurocampolón Energy contiene ginseng y complejo B que multiplican tu energía física y mental en minutos. Neurocampolón Energy, tu dosis extra de energía en minutos. Neurocampolón Energy, salud, calidad, viejosa. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos en esta noche de viernes 24 de enero. Esperamos que esta jornada de este viernes haya sido todo un éxito, como es la costumbre de los salvadoreños. Y como es costumbre también para nosotros acá, los días viernes por la noche, desde nuestros estudios estamos analizando la coyuntura nacional con nuestros invitados. Me refiero al doctor Ulises del Dios Guzmán, a quien le doy la más de las cordiales bienvenidas. Muchas ¿Qué tal, gracias. doctor? ¿Cómo tuvo este tráfico en la noche? Muy bien, magnífico. Magnífico, sí. no es mucha trabazón. Bueno, siempre hay por todos lados. Hoy es imprevisto. Lo previsto o lo previsible son las trabazones. Okay. Y también con nosotros el tigre, Ronald Umaña. ¿Qué tal, Ronald? ¿Cómo Bien, estás? hombre. Qué gusto saludarte. El gusto mío. mío. Va a haber un concierto de la orquesta, el reencuentro de la orquesta Don Bosco en el Santa Cecilia. Yo ¿Tienes recuerdos de esa? Yo publiqué lo que tú me enviaste y ya me pidieron 2 personas ahí a donde comprar las entradas. Yo les dije que en el lugar del concierto que llegaran una media hora antes para parquearse bien y comprar su entrada. Cabal. Que te busque porque ya las vas a tener sacadas. Sí, así es. Allí en la esquina de Santa Cecilia. Reventa va a ser. Sí. ¿Tienen buenos recuerdos de ustedes de esa orquesta? Magnífico. por supuesto. Yo, magnífico recuerdo, magnífico. Por orquesta. supuesto, qué Dejó belleza, un vacío ¿verdad? cuando Sí. dejaron de ejecutar. Sí. Magnífico. ¿Verdad? Así es Sí. que los tuvimos en nuestro programa el día de mañana a las 7 de la noche en el Santa Cecilia. Tienen el concierto de reencuentro. Si quieres entradas, me avisas. Esto no, por supuesto que No, queremos. maravillosa orquesta, Porque ¿verdad? Ronald las va a andar vendiendo ya sacadas. Sí, Ya peso más ya acá. Señores, qué bueno, ¿verdad? Sí, que usted está invitado, amigo televidente, a que el día de mañana en el auditorio del Colegio Santa Cecilia podamos disfrutar del reencuentro de la Gran Orquesta Internacional Juvenil Don Bosco. Por el momento, vamos de inmediato a analizar la coyuntura nacional en nuestro país. Me refiero, el día de ayer por la noche el presidente de la República, Nayib Bukele, vetó lo que los diputados le enviaron referente al voto electrónico. Es decir, los hermanos lejanos van a poder votar no electrónicamente, sino que siempre por el paquetito tradicional, pero solo para diputados y diputados del Parlacen, no para alcaldes. Y eso parece que no le gustó al presidente de la República. Vamos a ver qué dijo el presidente Nayib Bukele. Le están negando al salvadoreño no solo nominalmente su derecho a votar en elecciones municipales, no solo su derecho al sufragio pasivo, sino que además su derecho al sufragio efectivo, porque una cosa es lo que los diputados ponen en papel y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Aquí hay una violación sistemática de nuestra Constitución y una violación sistemática del derecho de nuestros hermanos en el exterior al voto, por miedo a que ellos voten diferente a lo que la esfera de influencia que los partidos tradicionales en vías de extinción tienen. Y nosotros no vamos a ser parte de esa burla, de esa ilegalidad y de ese delito que se está fraguando en la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, vamos a vetar este decreto y hacemos un llamado a la Asamblea Legislativa a que apruebe un decreto cumpliendo con la sentencia de la Sala de lo Constitucional, dándole el derecho al sufragio total a los hermanos en el exterior, permitiendo que voten en elecciones municipales, dándole el derecho al sufragio pasivo, es decir, el derecho a postulación, y haciendo más fácil el voto. Si no quieren irse por el voto electrónico, que sería lo más rápido y lo más fácil, y lo que recomendamos como Ejecutivo, pero estamos conscientes que no tenemos el poder de aprobar eso, aunque así debería de ser, estamos dispuestos a dar la firma, aprobar, sancionar el voto postal, siempre y cuando la Asamblea Legislativa elimine el requisito inconstitucional, porque viola el derecho de igualdad de tener que empadronarse, y permita que todo salvadoreño en el exterior que tenga DUI pueda votar, así como los salvadoreños aquí en nuestro territorio. Si ustedes se han fijado, señores, y antes de entrar a esta discusión, esas banderas negras. Esas banderas negras las utilizan allá en el Medio Oriente una organización terrorista
La bandera negra. Nunca se había visto banderas negras. No, aquí en el país no, pero visualmente es una identidad con esa organización. Vamos a ver si producción nos puede poner una amplia referente 4 banderas de El Salvador, 2 banderas negras. ¿Qué dices tú a esas banderas? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué percibes? Qué fea se ven, ¿verdad? Sí, nunca se había visto una No, bandera. está mala vibra, De El ¿verdad? Salvador. Es que esa es la marca del gobierno de Nayib Bukele, ese escudo con las estrellas, pero montado sobre una bandera negra, hasta hoy lo veo. De verdad es muy llamativo, Sí, ¿no? sí, sí. Algo se quiere decir con ello. Algún Porque con la bandera simbolismo no se pone por gusto. Naturalmente, eso es un mensaje subliminal. No se dice nada, pero se hace pensar en algo, te hace identificar con algo. Yo, de modo espontáneo, lo que recordé es que hay una bandera negra de una organización terrorista. Pero no puedo decir que lo que esté pretendiendo el gobierno sea una inducción, solo quiero decir que eso se ve muy feo dentro o a la par ahí de las banderas de El Salvador. Las banderas negras. Es llamativo, ¿verdad? Claro. Vamos a ver si le preguntamos al presidente de la República qué significan esas banderas, porque nunca vistas en una situación como esta. Pero vamos a este simbolismo, ¿verdad? Como dice el doctor. Pero es un simbolismo que lleva realmente no solamente una evocación de algo, sino que subliminalmente puede ser una inducción. Espero que no, ¿verdad? Espero que esa no haya sido la intención. Muy bien, sí, porque para la alcaldía utilizó el color lila, el color celestito. Sí, Sí, pero ahora está ocupando el negro. sí. Y el negro no evoca cosas. No, el negro es luto, ¿verdad? Es muerte, es eso. O sea, no es alegría, ni es vida, no, al contrario. Pues, eso significa simbólicamente el color. En sí, así es, ¿no? E incluso hasta desentona estar ahí a la par de nuestra bandera, de la bandera de El Salvador, ¿no? Espero que sea solo problema de mal gusto. Ojalá que sea un problema. Espero que de solo mal sea gusto. una cuestión de mal gusto, ¿verdad? Bueno, el presidente sí siempre sale con cosas novedosas, ¿verdad? Ahora con esa bandera, vamos a ver cómo hacemos para que él nos explique qué significan esas banderas, porque es el primer mandatario y tiene que dar explicaciones de lo que hace ante sus conciudadanos. Señores, dijo el presidente Bukele que lo que le envió la Asamblea Legislativa es un delito. Veamos la parte jurídica, ¿qué te parece? Si es cierto correcto. que es un delito lo que envió la Asamblea Legislativa. Bueno, hay varios aspectos que analizar aquí. Prefiero enfocarlo desde el punto de vista jurídico, aunque me hubiera gustado comenzar atrás, pero hablando de eso, sobre si es o no delito, solamente porque como es una parte impactante, Sí. y lo dijo creo 2 o 3 veces, Sí. como haciendo énfasis que los señores diputados habían cometido un delito y que, por cierto, que si un funcionario público advierte que otro funcionario comete delito, es su obligación certificar o informar, dependiendo a la Fiscalía, para que la Fiscalía haga lo que corresponde con relación al procedimiento, en este caso, pues de investigación y eventualmente de presentar una solicitud de desafuero de los señores diputados, si es que realmente cree que hay Fueron delito. como 70 votos. 75. 75, entiendo. A los 75 había que procesar. En la concepción, Sí, en la concepción. en la concepción del señor presidente, que se equivoca no solamente nominalmente, sino que también materialmente, porque nominalmente el delito de desacato que él dice es el que comete el testigo, el perito o cualquier otra persona que es citada por el juez y se niega a hacerlo, que no llega. Ese es el desacato. La desobediencia es el que no cumple una orden de una autoridad competente y que abiertamente se niega a incumplirla. Entonces, el desacato jurídicamente no pega, no puede ser. Ahora, lo que más se podría parecer es una desobediencia, y digo
parecerse. ¿Por qué? Porque si hay una orden, más o menos se va encajando con los delitos con los elementos de la desobediencia. Aquel que ante una orden de autoridad competente se niega a cumplirla. En este caso es una sentencia de la Sala de lo Constitucional que podría eventualmente entenderse en ese sentido. Digo, eventualmente podría entenderse, porque ya yéndonos a la parte más sustantiva, entonces tendríamos que acudir a la competencia tanto de la Sala como también de los señores diputados, y los señores diputados tienen una competencia personal, no obstante de que están reunidos en la Asamblea Legislativa, pero cada uno tiene una competencia personal y tiene el deber de votar de conformidad con su conciencia, con su conocimiento, de modo tal que no es responsable del resultado final de las votaciones de la Asamblea Legislativa, y por tanto no puede el señor diputado, además de la inmunidad parlamentaria que establece la misma Constitución, que no hay responsabilidad al señor diputado por lo que diga o por lo que vote en ejercicio de sus funciones. Así es que está totalmente equivocado el señor presidente. Sin embargo, yo entiendo que esto forma parte ya de la campaña del presidente, porque él está en campaña haciéndole lado al partido Nuevas Ideas. Desde ese punto de vista, pues la gente puede creer que sí, ¿verdad? Y entonces eso promueve un incentivo, más el odio en contra de los diputados, que son los diputados prácticamente más de los partidos tradicionales. Más de la antipatía. Mayor desgracia, mayor escarnio que pretende provocar en contra de los diputados. Por ahí es que yo me explico esa forma de expresarse del señor presidente, porque me costaría mucho entender que abogados, que deberé tenerlos, buenos abogados, le hayan dado esa explicación jurídica de cometimiento de los señores diputados del delito de supuestamente sale él con desacato. Entonces es una cosa, pero a la gente le pega, y hasta el nombre le pega más el desacato, aunque jurídicamente sea inaplicable o sea intipificable, pero a la gente le pega eso. Y como también la gente todavía le gusta remachar más la desgracia de los señores diputados, entonces ahí es donde produce el efecto, el mensaje produce el efecto de odiar más a los partidos tradicionales, a los señores diputados por lo que han hecho. Ahora bien, si él dice que han cometido un delito, ¿está obligado? Así es, debe ser consecuente. Si el presidente de la República dice que los diputados han cometido delito, entonces que sea consecuente con su afirmación. Si dice que los señores diputados deben ser congruentes en su concepción de que supuestamente alguna fundamentación jurídica va a tener que dar. Si los diputados cometieron delito, que certifique ya sería el decreto legislativo con la lista de los que votaron, y mándela a la fiscalía para que la fiscalía a su vez decida si eso es delito o no, y si eventualmente va o no a iniciar un proceso de desafuero en contra de los señores diputados. Debe de actuar consecuente con lo que está diciendo. Aunque no va a tener sentido jurídicamente. No, eso no le va a prosperar en absoluto, porque yo estoy casi seguro de que el señor fiscal va a ver la diferencia entre lo que es una desobediencia, un desacato que él dice que han cometido, y va a advertir rápidamente que el delito de desacato no lo pueden cometer, que no se dan los elementos configurativos del delito, y que el delito de desobediencia no lo puede cometer el diputado, porque el diputado goza de inmunidad parlamentaria, que significa que no tiene responsabilidad en ningún tiempo por lo que diga o por lo que vote en ejercicio de sus atribuciones. En consecuencia, pero lo va a desestimar. Pero a lo que voy es que el señor presidente debe ser consecuente con lo que diga. Si dice que cometieran delito, pues entonces certifíquelo a la fiscalía. Bueno, eso es hasta el momento. Vamos a volver, amigos televidentes, a ver qué nos dice Ronald Umaña referente a la perspectiva política que lleva todo esto, ya que el presidente lo veta y lo manda de nuevo a la Asamblea Legislativa venezolana. Vamos a ver qué desarrollo tiene esto. A ver qué nos dice Ronald. Ya veremos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal.
Pues bien, los diputados han enviado al Ejecutivo sus reformas a la ley electoral que pretende que nuestros hermanos lejanos voten allá, pero solo por diputados y parlacen. Ahora, el presidente la ha vetado, Ronald, y le envía de nuevo a la Asamblea, Sí. diciendo que es un delito el que ha cometido. Sí. ¿Cuál es la connotación política que tú le ves a todo esto, Ronald? Fíjate que me gustaría la figura que planteó aquí mi amigo Ulises, ¿no? Me encantaría ver salir presos a los 75 diputados y entrando a los 75 suplentes a hacer ya la ley. Pero bueno, ese solo es una figura así, simpática. Es un deseo. Mental. Yo creo que no solo a ti te gustaría ver eso. No a todo el mundo, claro. Lo que me llama la atención, Ronald, también, es que nosotros como que cargamos los dados contra los diputados, pero si el Estado es el Ejecutivo, Judicial y Diputado. Dime si en el Judicial y Ejecutivo no cometen casi las mismas aberraciones. No. El sistema judicial es peor que el legislativo. Lo más podrido de esta república es el sistema judicial. Lo que pasa es que el legislativo tiene más connotación política. Ahí está la caja de resonancia de toda la política nacional. Por eso es que cargamos los dados contra ellos. Y ellos que se lo ganan. Y lo jurídico y el sistema judicial calladito, mira. Sí, y con un montón de dinero. El triple que la Asamblea. Sí, hombre, más de triple. Y mejores prerrogativas y unas cuestiones ahí que habría que ver. Pero el 6% del órgano judicial es nada con relación al 90% del órgano ejecutivo. ¿En qué sentido, doctor? Bueno, En estamos hablando monto. cuantitativamente, Sí, estamos monto. hablando de la En parte del plata. presupuesto, Ok. solo el 6% para el órgano judicial y el resto ¿a dónde está? Pues, sí, prácticamente la Asamblea Legislativa es una miseria la que le dan, pero... A la Asamblea le dan 3. ¿Tres No, qué? el tres, No, anda Ellos por, hacen anda su por propio 40 presupuesto y lo sí, mandan. Correcto, pero es decir, hablando cuantitativamente, la Asamblea tiene una cantidad insignificante con relación al órgano judicial. Lo que ocurre es que es una cantidad que es 2 o 3 veces lo que debiera de necesitar para legislar, que es cosa distinta. Ok, ahí está. Ese es distinto. Y el otro, el resto del Ejecutivo. ¿En dónde es que se dan los problemas de corrupción, básicamente? ¿Y en dónde es que se dan las posibilidades de corrupciones de decenas o centenas de millones de dólares? No es en los otros órganos, es en el órgano ejecutivo, porque el órgano ejecutivo es el que de esos 6.000 millones de dólares maneja el casi todo. Santo Dios, ahí. Entonces, carga el Ejecutivo el peor, ¿eh? No, porque el problema fundamental en el órgano judicial es de justicia, no es de dinero. Tú vas a un pueblito y ahí encontrás jueces corruptos, secretarios de juzgados corruptos, notificadores corruptos, trabajando en contra de la gente más humilde en los pueblos. No se puede negar que existe. Entonces allá es una cuestión de justicia. No en todos los Aquí juzgados. estás hablando solo de dinero, allá estás hablando de justicia. No, Allá, en el Ejecutivo no solo dinero. Es Bueno. la consecuencia de lo que debió de haber invertido y para qué sí, con ese dinero. sí, En otros pero lados en lo se judicial hace ahí daño. hablas de justicia. No, en los dos Ahí lo lados que se se hace hace daño. es injusticia. Sí. Y eso es peor. No, es que yo estoy de acuerdo, en los dos lados se hace daño. Lo que ocurre es que el daño que se hace en el órgano judicial es puntual. Es este sujeto que lo están juzgando y probablemente es inocente, y hay muchos inocentes, desperdiciando el dinero en a saber por qué razón persiguen a alguien que no debieran de perseguir, en muchos casos. Lo otro es, bueno, ¿dónde está el efecto de tanto dinero, de tanto gasto en inversión de salud, en educación, en seguridad, etcétera? Y ese efecto no se ve puntualizado, pero es generalizado. Entonces, los dos hacen daño, todos hacen daño. También la Asamblea Legislativa naturalmente que hace daño con esas legislaciones que son a conveniencia de la élite económica que la dirige. Entonces, aquí los tres órganos fundamentales del Estado están perjudicados y el sistema todo es el que lo permite, y es el sistema el que corrompe la operatividad de la administración y el funcionamiento de todo el aparataje del Estado. No se salva nadie.
Ay, Pero correcto. bueno, Ay, vamos bien. a lo de del voto, pero qué bonito el paréntesis, ¿verdad? Mira. Porque nos hemos dado cuenta de esto. Claro. Ajá. El Vamos a ver. voto, Ajá. el voto tiene un problema fundamental. Los diputados no quieren que los hermanos lejanos voten. Ese es el fondo. ¿Pero por qué, pues? Porque tienen miedo. Tanto Arena como el FMLN saben que ya perdieron todo su voto afuera. Y que en su gran mayoría la gente del exterior, los hermanos lejanos, van a votar por nuevas ideas. Entonces tratan de obstaculizar para que ese voto no se realice. Ya lo hicieron anteriormente. Ese voto por correo Epistolar. es terrible. Ese voto es terrible. Que a todo el mundo le llegó después de que había pasado la elección. ¡Qué interesante! ¿Verdad? ¿A todos cómo fue? Después que había pasado la elección le llegó el correo ¿Para que vote? para que votara. Mira qué bonito. Sí. Bueno, quiere decir que el ganador ya lo tenemos, solo faltan las elecciones. Sí. Era para que tuvieran oportunidad de reflexionar. Mira, si tú querés votar, si tú vives afuera, en Texas, digamos, y querés votar, tenés que avisar que querés votar, que te empadronen. No es como acá, ¿verdad? Nosotros, que ya sabemos que estamos en el listado. El día de la votación, vamos, nuestro DUI está en la casilla tal. O creemos que estamos y el O- día de la votación nos damos cuenta que tal vez no estamos. ¿verdad? Sí, pero en su mayoría estamos y vamos y votamos bien. Ellos no, tienen que decir, mire, fíjate que yo quiero, apúnteme. Y después de eso que tenés que esperarlo, después que llegue tenés que enviarlo. No, o sea, eso fue para bloquearlo. ¿Qué dicen? ¿Cuáles son los argumentos ahora de los diputados? Si la gente ni vota ya. Pues sí, es que de esa manera casi no van a votar. Pero cuando tú revisas la cantidad de empadronados que hay, aún con todos los problemas, votaron más del 60%. O sea que sí quieren votar, ¿verdad? Si hay voluntad y deseo. ¿Qué tal si los empadronas a todos? El problema es que los partidos políticos en la Asamblea, Arena y el FMLN, saben que han perdido ese mercado de votos. Bueno, perdieron el Nacional también, ¿verdad? Ellos están perdidos en todas partes. Que es el fundamental, aquí el determinante. Sí, el Mercado determinante, nacional. claro. No, pero allá afuera son 3,5 millones. Es que cambiaría mucho la estructura de votación No, lo que si me los refiero dejan es votar a todos. 3.300 votos no determinó la elección, lo determinó aquí internamente. ¿verdad? Sí, no, pero si realmente dejaras votarlos a todos, allá hay 3 millones al menos de salvadoreños. Ponele que la mitad o la tercera parte pueda votar, tener su DUI y toda la Definen cosa. una elección. Claro. Si fuera así, definen la Sí, elección te allá. mejor- Si fuera así, Ah, si si fuera fuera así. así. Y que así debería de ser. Si fuera así. Así debería de ser porque ellos tienen derechos constitucionales que hoy se les están violando por estos partidos políticos. Ellos tienen derecho a votar, ellos tienen derecho a elegir y a ser electos. Incluso deberían de tener una bancada de diputados. Deberían poder votar por sus consejos municipales de sus pueblos. Deberían de ser candidatos en sus pueblos. Deberían de ser candidatos a diputados. Estando allá. Sí, mira, lo tiene Italia, lo tiene Colombia, lo tiene muchos países en el mundo. Y nosotros que tenemos que 40% afuera y el 60% vivimos aquí más o menos, digamos. ¿Ah? ¿Tendrían derecho ellos? Claro. ¿Y cuánta plata nos mandan? 6.000 millones. Ese es el En aporte. el remesa. El Fue el remesa. último dato del Banco Central de Reserva. Ajá. Sí. ¿Te das cuenta? O sea que sí tienen derecho. Sí, Si hasta nos mantienen. Han pagado su han derecho pagado de piso. su derecho de piso para poder elegir y ser electo. ¿Me entiendes? Fíjate que recuerdo, Edward Bernstein, un alemán, fundador del socialismo reformista, conocido como socialdemocracia, él nace marxista, ¿verdad? Primero, pero revisa el marxismo
y encuentra varios errores, pero uno de los fundamentales era el determinismo histórico, que según el sistema político planteado por Marx, tú no tienes el derecho a elegir ni a ser electo. Solo los miembros del Partido Comunista, que es el único partido, el secretario general del partido tiene el derecho de ser el presidente y él nombra de su partido quienes van a elegir. ¿Me entiendes? Bueno, no, es que, no hay derecho a elegir. Es que desde el planteamiento inicial del Ni- manifiesto comunista, sí, cuando hablan ni a ser de la electo. dictadura del proletariado, que a la gente le lavaron el cerebro, que, bueno, todos vamos a ser los dictadores. No, señor. La Los dictadura del dictadores somos proletariado. nosotros. así es. Ustedes van a trabajar. Son la élite del Entonces, Partido Comunista. Ese error en contra de la democracia lo están haciendo los diputados aquí, por supuesto sin saberlo, ¿verdad? Porque si hubieran leído a Bernstein y a Marx y al manifiesto comunista, no hubieran hecho una aberración de ese tipo. Y si algún voto les quedaba fuera, ya lo perdieron. Si algo les quedaba, Sí, porque los hermanos lejanos están muy interesados en por el Estado. supuesto. Para eso. Y las simpatías son para nuevas ideas. Es que Claro. ahí Simpatías, está, ahí no lo podemos ahí negar, está el sí. kit del asunto, Ajá. el kit político, ¿verdad? El kit político está ahí en eso. Bueno, pues bien, pero el presidente la mandó de regreso, señores. Vamos a conversar qué es lo que van a hacer al enviar el presidente de regreso a la Asamblea Legislativa, porque es una clara confrontación. Y quien pueda dirimir, nos va a decir también judicialmente si aquí entra la Sala de lo Constitucional o algo por el estilo que pueda dirimir esta situación. Ya volvemos, amigos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. En esta discusión con estos caballeros referente a que el presidente va a enviar a la Asamblea Legislativa este asunto, le van a aplicar la misma fórmula. Mira, podrían superarle el veto. Recuerda que fueron 75. ¿Cuánto lo 56. Va, superado. Sí, Aparentemente. aparentemente. Aparentemente siempre existe probabilidad La posibilidad de una existe, reconsideración o cambio, todavía no lo sabemos, Sí. pero Pero los votos existen. Si 75 votaron por eso, pueden conseguir 56 para superarlo. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Que ahí es donde Ulises nos puede iluminar con esto. Porque de lo que yo podría entender, la sala va a tener que ordenarle al Tribunal Supremo Electoral que reglamente esa votación allá y darle los parámetros en los... Sala. Sí, Hombre, que ya no le pasó. toca a la Asamblea Ya, dar los parámetros cuando al- tenés el problema de que se lo regresan vetado y que si superan o no superan el veto, pero en el impasse ya lo hizo la Corte Suprema y mandó al tribunal a hacer la regulación del caso. Me da la impresión que sería lo mismo ahora para esta elección. El problema, Ajá, y ahí claro. hasta ahí lo dejo para que Sí, Ulises lo para que- analice, es que el Tribunal Supremo Electoral tiene una composición de 2 miembros del FMLN, 2 miembros de Arena y 1 de Gana. Entonces, la Corte Suprema tiene que dar los parámetros justos para que el reglamento case ahí, porque si no van a hacer una cosa peor allá. No nos olvidemos que ahí está Julio Olivo de nefasta de magistrado. recordación del el Tribunal magistrado Supremo. del Tribunal Supremo. Sí, el anterior, él era el presidente. Él fue el que votó en contra de cambio democrático para que desapareciera, para que el presidente no fuese candidato. Y ese fue un delito total. Si ese señor preso debería estar junto con los otros 3 magistrados que votaron. Pues no se ve muy claro el panorama entonces. No, por eso lo pongo todas las cartas en la mesa para dejarle a Ulises Ha puesto todos los elementos turbios para ver Sí. cómo resuelve. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo va a resolver eso? Claro. Imaginen en el escenario que lo envíe el presidente y los diputados lo vuelven a hacer lo mismo. Bueno, Dejar el el presidente en este momento ya se decidió, es decir, ya lo vetó y lo vetó por inconstitucionalidad.
evidentemente ya decidió devolverlo porque tomó la decisión y el expediente tiene que regresar a la sala de a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es la que al solo llegar va a tener que reconsiderar y va a tomar la decisión, y la decisión es: ¿supera el veto o no lo supera? Básicamente es la decisión que tiene. Si supera el veto, pues entonces no va a tener más opción el señor presidente de que, si cree que es inconstitucional como lo está diciendo, enviarlo a la sala de lo constitucional para que la sala de lo constitucional decida si ese decreto es constitucional o no. Ahora, aquí se enlazan algunos elementos un tanto complicados de la Constitución y algunos de antecedentes jurisdiccionales, porque lo que estaba diciendo Ronald sí son antecedentes jurisdiccionales dejados por la anterior sala de lo constitucional, que se caracterizó por algunas innovaciones, por algunas creatividades. Los cuatro fantásticos. Pero lo que quiero señalar que de esas innovaciones quedó pendiente que cuando se decretó en su momento que debería de legislarse para permitir el voto en el exterior para los diputados y consejos municipales, y permitir también que se postulasen para candidatos también a diputados y consejos municipales, cuando salió esa sentencia, después se le ha dado un X seguimiento y se le ordenó a la Asamblea Legislativa para que legislara, dando el plazo, al principio creo que fue a mayo del 2017, pero ahora esa orden se viene, entre comillas, a cumplir con esta última decisión, el decreto legislativo, que lo que hace es permitir que los diputados puedan, que los salvadoreños en el exterior puedan votar por los diputados en El Salvador, de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano. Entonces, digamos que de aquella resolución de la Sala de lo Constitucional que dice que los debe de regularse para que los salvadoreños en el exterior voten por diputados y que voten por consejos municipales, y que permitan que los salvadoreños en el exterior a su vez puedan postularse para diputados y para consejos municipales, miembros o como alcaldes. Pues entonces digamos que solamente incluyó en este decreto legislativo uno de los 4 puntos que se señaló en la sentencia. ¿Y ese no es incumplimiento de parte de los diputados? Bueno, a eso voy, ¿verdad? A eso voy en el antecedente jurisdiccional. Se quedó de que, bueno, eso debe de ser cumplido, y la Sala de lo Constitucional anterior hasta hacía audiencias especiales o solicitó informes de cumplimiento para determinar si sus decisiones habían cumplido o no. Eso es lo que el antecedente jurisdiccional. Ahora viene con esta nueva decisión, pues viene otro punto, y es el hecho de que, bueno, no probablemente, casi con seguridad, que la Sala de lo Constitucional misma le va a regresar ese decreto legislativo, y la Sala de lo Constitucional va a tener 2 cosas en juego. Uno es el hecho de considerar si ese decreto legislativo es o no cumplimiento de la sentencia que ya venía en supuesto proceso de cumplimiento. Y 2, si ese decreto legislativo es o no constitucional. Ahora bien, ¿el presidente tiene tiempo para hacer todo esto, o mejor que se quede como está para que por lo menos haya el voto que haya? Bueno, yo creo que ya el presidente también lo dijo en esa entrevista o conferencia que dio. Sí. Dijo que él lo vetaba, y al decir que lo veta, pues entonces lo va a enviar a la Sala de lo Constitucional, y va a ser la Sala de lo Constitucional. Todo depende. Y yo realmente en ese punto en particular sobre tiempos creo que si se corren, pues se llega a la meta, y creo que se puede correr, pero desde que lo mande a la Sala de lo Constitucional, ya no es el presidente que va a determinar los tiempos, sino que va a ser la Sala de lo Constitucional, y hasta después que salga de la Sala de lo Constitucional tendría que ser o la Asamblea Legislativa o el Tribunal Supremo Electoral el que tendría que tomar las providencias necesarias. Entonces todo va a depender de cuánto tiempo la Sala de lo Constitucional toma la decisión. ¿Y conociendo los tiempos de la Sala? Ahora, aquí sí van a tener que correr.
Porque si no se les viene el mundo encima. Este caso Se les viene el mundo es encima. fundamental, se les viene el mundo encima. Hay presiones, hay presiones. Ahora, desde el punto de vista jurídico, yo tengo una concepción distinta, incluso de la sala de lo constitucional anterior, ¿verdad? Porque los órganos fundamentales del Estado tienen sus atribuciones establecidas por la Constitución. Y dice la misma Constitución que ninguna persona ni institución puede ejercer las atribuciones de otra. En este caso en particular, esas sentencias de la Sala de lo Constitucional que le ordenan a la Asamblea Legislativa legislar el qué y el cómo, perdónenme, pero eso es la atribución de la legislación que le compete a la Asamblea Legislativa. Es una cuestión política. Ahora, no se puede negar que el precedente jurisdiccional ahí existe. Entonces tenemos aquí dos cosas. Uno, jurisdiccionalmente se ha creado un precedente. Y dos, tenemos ahí un choque de lo que dice la Constitución con relación a las atribuciones y a la independencia de poderes, y eso implica que un órgano cualquiera, porque hablo aquí académicamente, un órgano cualquiera no puede asumir la atribución del otro. Voy a señalar esto a la inversa. Supongamos que haya algo que deba de resolver la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa diga, bueno, y estos que no resuelven esta cuestión tan importante, pues entonces nosotros vamos a crear una ley específica para que se resuelvan estos puntos en estos y estos determinados precedentes. Y si acaso no lo resuelve, pues entonces el que deba de cumplir, que lo cumpla, porque es una ley especial. Sería exactamente lo mismo, solo que la inversa, es un gran relajo. Bueno, estamos en un gran relajo ya. Definitivamente. Ya estamos en ese relajo, estamos totalmente de acuerdo. Así como también cuando la sala le dijo en el precedente, que ciertamente cita bien Ronald, que le dijo, bueno, usted legisle, y después aquellos no pudieron legislar. Entonces usted, Tribunal Supremo Electoral, haga la reglamentación. ¿Qué es eso? Esa reglamentación es el equivalente a la legislación. Entonces le dijo, legisle, yo he legislado, Sala de lo Constitucional, y usted tiene que legislar como yo le diga. La Asamblea Legislativa no legisla, y entonces le dice, usted, Tribunal Supremo Electoral, legisle y regule y aplique esa regulación. Ahí andamos bailando con materias que son de contenido legislativo y que son determinadas por el órgano jurisdiccional. Por eso estamos en este gran enredo. Muy bueno. Bueno, vamos a darle seguimiento a esta situación, a ver qué es lo que hacen la próxima semana la Asamblea Legislativa, la Sala de lo Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral, porque el presidente de la República les ha tirado una papa caliente. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Recientemente el Instituto de Acceso a la Información ha estado pidiendo información a la Presidencia de la República, a entes de gobierno, como cuál, quién pagó el viaje de Osiris Luna. Tiene 5 días para contestar. Como también el Instituto de Acceso a la Información ha pedido la información al Ministerio de Defensa sobre los fondos que le dio la ONU para enviar tropa a Irak, $11 millones. Así dicen. Y también la construcción de un hotel de lujo para los militares. De esto la Presidencia no ha dado la información. Y es más, el Instituto de Acceso a la Información ha iniciado un proceso sancionatorio contra el propio presidente de la República por no dar a conocer toda la estructura del organismo de inteligencia del Estado. Señores, ¿qué les parece que el gobierno no está cumpliendo lo que le pide el Instituto de Acceso a la Información? Mira, a mí me parece realmente una actitud negativa del gobierno, terrible. ¿Por qué no dar la información lo del señor Osiris Luna? ¿Y qué puede tener eso de oscuro? A menos de que haya algo oscuro. Mira, cuando tú tapas... Digo, pues, porque un viaje de un funcionario no debería. Hasta intrascendente debería de ser. No debería tener nada oscuro. Correcto. ¿Verdad? Pero si lo están pidiendo es por algo. Pero si se lo piden es por algo. Y si lo niegan, es peor. Confirmas. Confirmo eso. Hay sospechoso. Entonces, yo creo que la actuación es negativa y políticamente no es correcta.
Más, sin embargo, con lo de la OIE es un poco complicada, porque él como presidente, o sea, el Ejecutivo, dar la estructura del organismo de inteligencia del Estado, pues ya se vuelve complicado. En ningún país del mundo te van a dar Si no te información la- de la inteligencia. O sea, si le pedís a Donald Trump que te dé la estructura de la CIA, jamás la va a entregar, ¿verdad? Lo mismo pasaría acá. O sea, que la gente de Funde le puso una trampa al presidente de la República. ¿Me entendés? Entonces vino él y se defiende y va a lo contencioso para contrarrestar la orden dada por el instituto. El instituto viene y le abre un expediente, un proceso al presidente para contrarrestar lo de lo contencioso, para balancearse entre los dos juicios y las dos amenazas. Pero son dos cosas diferentes. Una es lo de la OIE, por lo cual lo están sancionando, y la otra es andar ocultando lo de Osiris Luna. Me parece que es ridículo. ¿En qué va a terminar? Lo vamos a ver el otro viernes, porque el plazo termina a principios de la siguiente semana. A ver si entregan o no entregan información. Ahora bien, ¿incurren en delito o solo es falta? ¿Tiene poder de...? No, es propiamente delito tampoco existe para, en este caso, el presidente o los funcionarios del Ejecutivo. No es una cuestión de materia penal, es una cuestión de materia administrativa propiamente. Ahora, este gobierno sí se ha caracterizado con ser un gobierno que se resiste a la transparencia. A mí me llamó la atención hace algunas semanas cuando un economista muy destacado, quien yo respeto, un hombre honorable y muy competente, Héctor Dada Iresi, dijo que este gobierno era un gobierno oscuro, dijo. Creo que dijo que hasta el gobierno más oscuro de todos los que él había conocido, que ha conocido bastante, pero respetuosamente lo digo porque es un hombre intelectual que siempre ha estado en esas esferas. Toda la vida. Y solicitaba cierta información, creo que al Ministerio de Hacienda o de Economía, y no se la dieron, que era una información que él la consideraba que debería de ser pública. Para sus propios análisis. Luego, otro punto que confirma la parte oscura de este gobierno es el hecho de que el presidente y sus principales colaboradores se han negado a dar la declaración de probidad a la Corte Suprema de Justicia. Me parece realmente una gran grosería, de una prepotencia por parte del Ejecutivo con todo ese equipo. ¿Por qué razón? Recordemos lo que eso significa, y algunas veces pasa de lado como que si fuese nada. Primero, el hecho de que haya funcionarios del Ejecutivo que se niegan a presentar esa declaración de probidad a la Corte Suprema de Justicia. El único gobierno y los únicos presidentes y los únicos ministros que se niegan. Luego, ¿qué importancia tiene eso? Porque las declaraciones iniciales y las declaraciones salientes del patrimonio sirve para que la Corte pueda determinar si hay presunción de enriquecimiento ilícito y en consecuencia aplicar los procesos tanto de probidad como los que puedan corresponder. Entonces, lo que quiero señalar es que el no presentar esa declaración, ¿qué es lo que está indicando? Estoy tratando de sustraerme de una posible declaratoria de presunción de enriquecimiento ilícito por parte de la Corte. Eso significa, es una cosa grave. Y la Corte Suprema de Justicia, extrañamente, probablemente yo ignoro qué es lo que ha pasado, pero aparentemente no le he dado cumplimiento a la misma ley, porque la misma ley dice que si no cumplen, entonces les debe de imponer una multa. Y que ¿Cuánto tiempo tiene para hacerlo? No, si es que ya se le pasaron el plazo, eran los 60 días, los 60 días después de que tomaron posesión. Pero lo que quiero decir, yo no sé si lo han hecho o no, probablemente digo, tal vez por ignorancia lo voy a decir, voy a referirme a lo que dice la ley. La Corte les debe de imponer una multa y darles un plazo prudencial, dice la ley. Entonces, ahí les va a dar otro plazo, pero deben de pagar la multa, y si el otro plazo no la cumplen,
los funcionarios, le pone otra multa todavía mayor, que es el doble, pero los funcionarios que no son de elección popular deben de ser depuestos, cesan en el ejercicio de sus funciones. O sea que el único que podría quedar ahí del Ejecutivo sería el presidente, con esa mancha de resistirse a rendir la declaración de probidad. No quiere rendir, y por qué la Corte Suprema de Justicia ha hecho nada aparentemente, y me disculpo si es que algo están haciendo y yo lo desconozco, pero es que lo desconocemos, pero nadie porque lo sabe. nadie sabe qué es lo que está pasando. Mira, y hay algo vamos. terrible en esa parte. El mal ejemplo que le dan los funcionarios de primera clase de este país a todo el pueblo salvadoreño. Bien, vamos al siguiente espacio y es nuestro último corte. Volvemos con conclusiones y un poquito más. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Para finalizar, amigos televidentes, vamos a la pantalla a ver qué es lo que dijo el presidente de la República, tal cual dijo. Parecería más fácil solo dar la información, pero a veces hay que sopesar otras cosas. Esto conforme a la crisis del agua, no es fácil gobernar. Señores, un minuto cada uno. Bueno, consideraría de que el señor presidente está en un proceso de maduración, entendiendo que el gobierno no solamente dar órdenes, porque no todas las órdenes que él da se pueden cumplir, pero eso realmente yo lo consideraría que está bien, porque está tomando conciencia de que no solamente se trata de tomar decisiones unilaterales, sino que tomar en cuenta todas las opiniones y sobre todo las dificultades reales que existen en el camino para tener un buen gobierno. Ok, muy bien, pero eso no se hace. Pues yo lo que auguro o lo que más bien quisiera es que eso no sea una declaratoria de vencimiento, sino que una toma de conciencia que lo colocaría en un estadio de maduración de gobierno superior. Angela Merkel, la mandataria de Alemania, dijo que los pueblos eligen a las personas que creen que son capaces para gobernarlos y capaces de resolverles todos sus problemas. Aquí al presidente lo eligieron porque lo creían capaz de resolver los problemas, ¿verdad? Que no es fácil, ya se dio cuenta que no. Espero que la apreciación de Ulises sea la correcta. Mira, como decimos en buen salvadoreño, no es chiche. Sí, no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Ha sido un gusto, doctor. Le esperamos el próximo muchas viernes, gracias. si Dios así nos lo permite. Bueno, le vamos a pedir que nos lo permita. ¿Verdad? Bueno, ¿Verdad que Dios nos lo permita volvernos a ver? Sí, la Virgen nos va a tener aquí el otro viernes, papá. Así se habla. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros. Le deseamos desde ya un buen fin de semana, que descanse y el lunes, como dice, si Dios nos lo permite, estaremos con usted. Buenas noches. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.